En lo profundo de la sierra, donde las montañas parecen custodiar secretos viejos como el tiempo, se escondía un pequeño pueblo llamado Agua Escondida. Allí la vida se movía despacio, como el río que apenas se atrevía a cruzar sus bordes en temporada de lluvias, y la fe caminaba descalza por calles de tierra. El sol se levantaba temprano, iluminando tejados de lámina y paredes de adobe agrietadas. Las voces de los gallos marcaban el inicio de las jornadas, y el humo de los fogones se alzaba formando espirales que parecían oraciones. Esa mañana, sin embargo, algo era distinto. El canto de los gallos había sonado, pero el aire parecía más denso, cargado de un silencio que inquietaba. Doña Carmen, mujer de manos arrugadas y piel tostada por el sol, abrió la puerta de su choza esperando ver a su nieto, Tadeo, en el patio, tal como siempre, jugando con una ramita, persiguiendo una gallina o revisando su mochila escolar antes de salir rumbo a la escuelita. Pero no estaba. La silla donde se sentaba a comer permanecía vacía, la cama intacta, la mochila colgada y ni una huella de su andar. Un aroma a pan recién horneado flotaba en la habitación, algo extraño porque no había fuego encendido. El corazón de la mujer se encogió. Ajustándose el rebozo, caminó a paso rápido hacia la iglesia del pueblo, ese lugar donde, según ella, las oraciones quedaban flotando bajo el techo como estrellas sin caer. Al llegar, encontró lo que la dejaría sin aliento. En el altar, junto a la Virgen de Guadalupe, descansaba medio bolillo envuelto en una servilleta blanca, y sobre él, el rosario celeste que Tadeo llevaba siempre al cuello. Una vela encendida completaba la escena, aunque nadie recordaba haberla puesto. Del niño, ni rastro. Para el mediodía, Agua Escondida entera había detenido su rutina. Hombres, mujeres y ancianos recorrían matorrales, arroyos y veredas polvorientas en busca del pequeño. Nadie lo había visto salir. Ningún perro ladró esa mañana, ninguna puerta chirrió. Solo quedaron el pan y la Virgen como mudos testigos. Tadeo tenía apenas 10 años, pero su mirada era la de alguien que ya había aprendido a esperar. Delgado como tallo de frijol, piel tostada por el sol y sonrisa encendida incluso en días sin pan. Vivía con su abuela en una humilde casita de techo de lámina y adobe agrietado. Sus padres habían partido al norte buscando trabajo y nunca regresaron. Tadeo no lloraba por ellos. Decía que Dios les había marcado otro camino, y que él debía quedarse para cuidar de su abuelita y de los santos del pueblo. Cada mañana, antes de ir a la escuela, pasaba frente a la iglesia. No siempre entraba, pero sí se asomaba por la puerta entreabierta para saludar a la Virgen. Ya vine. Virgencita. Hoy sí mi por bien. Nadie le había enseñado esa costumbre. Era algo que le había nacido del alma. A veces, cuando había pan o fruta de sobra, dejaba una porción a los pies de la imagen. Ella también tiene hambre, solía decir. Algunos vecinos sonreían con ternura. Otros lo consideraban una ocurrencia de niño, pero todos coincidían. Tadeo tenía algo especial. En Agua Escondida, la vida era dura. El agua llegaba solo 2 veces por semana, la tierra pedregosa exigía paciencia, y el trabajo era escaso. Doña Carmen sobrevivía vendiendo manojos de cilantro y epazote, o tortillas para quienes ya no podían amasar. Con eso, y una pequeña pensión, lograba que nunca faltara algo en la mesa. Tadeo ayudaba en lo que podía, regaba plantas con cubetas, barría el patio y acompañaba a su abuela al mercado, siempre atento por si encontraba algo que pudiera servir. Un día halló una tapa de plástico y la declaró plato bendito para ofrendas. Otro día rescató una flor marchita que revivió en agua con azúcar. La escuela quedaba a media hora caminando entre piedras y polvo, pero él iba contento. Sus cuadernos eran viejos, pero escribía con esmero. Los maestros lo querían por su respeto y curiosidad. Cuando hablaban de religión, levantaba la mano. Mi abuela dice que la Virgen escucha cuando uno habla con amor. A veces no había desayuno. Doña Carmen partía un bolillo y le daba la mitad, quedándose ella con un té. Más de una vez, él dejaba su parte en el altar antes de clases. Ella me cuida, seguro también tiene hambre. Algunos niños se burlaban. Tonto, ese pan es para ti. Pero él sonreía y no se ofendía. Una vez, doña Carmen lo regañó. ¿Por qué haces eso, si sabes que no tenemos para más? Él respondió con lógica sencilla, porque lo poco que damos con amor se convierte en mucho para ella. No era la primera vez que pasaban hambre, ni sería la última. Pero siempre había una flor en el altar, un pan compartido, una vela encendida. En las noches frías, cuando el viento bajaba de la sierra y el estómago crujía, doña Carmen lo abrazaba fuerte. Dios no se olvida de los pequeños, hijo. Él ve lo que nadie ve.
Y él, cerrando los ojos, y la Virgencita nunca me deja solo. Así vivían, día tras día, sin lujos ni certezas, pero con una fe que sostenía techo, pies y alma. Lo que no sabían era que algo tan simple como medio pan abriría las puertas de lo sagrado, y que aquella mañana, Agua Escondida dejaría de ser solo un nombre en el mapa para convertirse en leyenda. La madrugada comenzó como tantas otras en Agua Escondida. El canto de un gallo rompiendo la oscuridad, el viento que se colaba por las rendijas de las paredes de adobe, y el olor a leña apagada flotando en el aire. Sin embargo, en la casa de doña Carmen, el amanecer traía un silencio extraño, de esos que pesan más que cualquier ruido. El gallo cantó 3 veces, pero las ollas colgadas junto al fogón seguían frías. Doña Carmen, que acostumbraba a escuchar a Tadeo canturreando mientras se vestía, notó la ausencia de su vocecita. Caminó hasta su cuarto. La cama estaba intacta, sin una arruga, y los zapatos bien acomodados a los pies. El morral seguía colgado en la pared, la ropa doblada sobre una silla. No había señal de que hubiera salido. La mujer sintió un vacío en el estómago, pero no de hambre, sino de presentimiento. Tadeo, llamó desde la puerta. No hubo respuesta. Solo el silbido del viento, y a lo lejos, el sonido apagado de una campana. Salió descalza, con el rebozo mal puesto, caminando rápido por las callejuelas de tierra. Preguntó a los vecinos. ¿Han visto a Tadeíto esta mañana? No, comadre. Yo creí que andaba contigo. Ni fue a dejar las hierbitas hoy. Su corazón latía como tambor. Decidió ir a la iglesia, lugar donde tantas veces lo había encontrado, con las manos ocupadas en limpiar velas o dejar flores silvestres en una latita. Empujó la pesada puerta de madera y el olor a cera derretida y humedad vieja le golpeó el rostro. Dentro, las velas encendidas daban un parpadeo suave, como si alguien las hubiera prendido hace poco. Frente al altar de la Virgen de Guadalupe, sobre el mármol agrietado, había algo que le heló la sangre. Una servilleta blanca, encima medio bolillo fresco, y junto a él, el rosario azul cielo que Tadeo llevaba desde su primera comunión. «Virgen Santísima», susurró con la voz quebrada. Miró a su alrededor. El templo estaba vacío. Nadie lo había visto salir. Ningún perro ladró. Ninguna puerta se abrió. Era como si se hubiera desvanecido. Al mediodía, la noticia se había esparcido como viento entre los cerros. El cura pidió calma, pero los hombres ya estaban organizados con linternas, machetes y caballos. Mujeres rezaban en la plaza. Los niños, inquietos, empezaron a dejar flores frente a la Virgen, imitando el gesto que tantas veces habían visto en Tadeo. No se trataba solo de encontrar a un niño. Era como si el pueblo entero hubiera sentido que algo invisible y poderoso estaba sucediendo. Pero lo más extraño no era su desaparición, sino el clima. Guerrero, en esa época del año, era un horno, pero ese día el aire estaba fresco, casi frío. Un viento suave recorría las calles como si alguien invisible caminara por ellas. Los viejos del pueblo comenzaron a murmurar. Ese niño tenía algo especial. Siempre daba lo poco que tenía. Quizá la Virgen lo llamó. Doña Carmen, sentada en una banca, apretaba el rosario azul entre sus manos. Si tú lo tomaste, Madre Santísima, que sea para cuidarlo. Pero si está perdido, devuélvemelo, aunque sea un ratito, dijo, con la mirada fija en el altar. Entonces, ocurrió algo más. Una paloma blanca entró por una ventana rota y se posó justo sobre la cabeza de la Virgen. No se movió ni un centímetro, como si también esperara. Fue el primer susurro de lo que vendría. Esa noche, el pueblo entero se mantuvo en vela. Las casas encendieron velas en sus entradas, las familias rezaban rosarios. Los hombres recorrían campos y veredas, llamando su nombre. Sin embargo, doña Carmen no se movió del templo. Allí se quedó, envuelta en una manta que el sacerdote le había puesto sobre los hombros, con la mirada clavada en la Virgen. Cada tanto murmuraba: «No lo tomes como sacrificio, madre, él es mi nieto, no mi ofrenda». El reloj marcaba las 11 cuando el viento cambió. Entró por la puerta abierta del templo, levantó las cortinas del altar y, sin que nadie las tocara, las campanas comenzaron a sonar. 1, 2, 3 veces, lentamente, como si unas manos invisibles tiraran de las cuerdas del campanario. Los que estaban afuera corrieron al atrio. Algunos se persignaron, otros quedaron inmóviles. Dentro, una luz azul celeste comenzó a iluminar el altar. No era como la de las velas ni como la del sol. Era un resplandor suave, del mismo color que el rosario de Tadeo, que se extendió hasta una esquina del templo. De la penumbra,
apareció una silueta pequeña y delgada, caminando descalza, con los ojos tranquilos. «Tadeo», gritó doña Carmen, y corrió hacia él. Él sonrió. Su ropa estaba limpia, su rostro sereno, sin señales de miedo. Cuando se abrazaron, susurró: «Estoy bien, abuelita. Ella me cuidó». «¿Quién, mi amor?» «La Virgen me dijo que el pan llegó, que a veces el amor abre puertas que nadie ve». Los vecinos no entendían. Algunos lloraban, otros cayeron de rodillas. El sacerdote, conmovido, le colocó la estola sobre los hombros, como quien cubre algo sagrado. La campana sonó una vez más y la luz azul se desvaneció lentamente. Doña Carmen, con Tadeo en brazos, levantó la mirada al altar. «Gracias, madre mía, por devolverme el alma entera». Desde ese día, nadie volvió a ver el pan como algo común, porque comprendieron que, en manos limpias, incluso medio bolillo podía convertirse en un milagro. Los días siguientes a la aparición de Tadeo no se parecieron a nada que Agua Escondida hubiera vivido antes. La historia corrió primero de boca en boca entre los vecinos, luego saltó a los pueblos cercanos, y como el agua que encuentra grietas, llegó hasta la ciudad. Pero no era el tipo de relato que aparecía en titulares estridentes. Era algo que la gente contaba en voz baja, con un tono de respeto, como si temieran romper algo frágil. Tadeo volvió a su vida con naturalidad. Ayudaba a su abuela con las hierbitas, regaba las macetas, acompañaba a los ancianos al mercado. Seguía siendo el mismo niño alegre y servicial, pero había algo distinto en su mirada. Una calma profunda, una luz que no venía del sol. Cuando alguien le preguntaba qué le había pasado, sonreía y respondía: «Ella me cuidó, y me dijo que a veces Dios responde con pan». No añadía más. No era por misterio, sino porque para él era suficiente. Y para los corazones sencillos, también. Doña Carmen comenzó a recibir visitas de madres con sus hijos, de ancianos enfermos, incluso de jóvenes que nunca habían pisado la iglesia. Venían a sentarse en el banco donde ella había pasado la noche rezando, como si en ese lugar aún quedara un calor invisible. Algunos dejaban flores, otros velas, y más de uno colocaba un trozo de pan envuelto en una servilleta limpia, al lado del sitio donde Tadeo había dejado el suyo. Primero fue un gesto aislado. Luego, algo que se volvió costumbre sin que nadie lo ordenara. El altar lateral de la iglesia comenzó a llenarse de pequeños regalos, flores silvestres, dibujos infantiles, billetes doblados para los necesitados. El sacerdote lo llamó el rincón del pan compartido. No es solo un altar, decía, es un recordatorio de lo que el corazón puede cuando ama sin reservas. La gente empezó a entender que aquello no se trataba de un suceso extraordinario para contar, sino de un llamado a vivir distinto. Una viuda comenzó a hornear pan cada tarde para repartir entre los niños. Un joven que se había ido a la ciudad volvió y abrió un taller de carpintería comunitaria. El alcalde, que rara vez se asomaba a la iglesia, mandó restaurar el techo y poner más bancas, pero dejó intacto el rincón improvisado. Nadie se atrevía a tocarlo. Era sagrado. Un periodista llegó buscando una historia milagrosa. Se plantó frente a Tadeo, libreta en mano, y le preguntó: ¿qué se siente haber sido elegido por lo divino? El niño lo miró, como quien mira a alguien que hace demasiadas preguntas, y con sencillez, respondió: «No sé de milagros. Solo sé que di mi pan, y ella lo recibió». Doña Carmen, escuchando desde un banco, sintió un nudo en la garganta. Comprendió que su nieto había sido instrumento de algo que no necesitaba explicaciones ni adornos. Con el tiempo, el altar del pan compartido nunca estuvo vacío. A veces amanecía con panes caseros, otras con bolillos de la tienda, y en ocasiones con dulces sencillos. Siempre envueltos con cuidado, como si fueran ofrendas reales. Cada vez que alguien dejaba algo, parecía quedar flotando en el aire una frase que todos entendían, aunque nadie pronunciara. Lo que se da con amor nunca se pierde. Y en Agua Escondida, ese pequeño rincón empezó a cambiar el alma del pueblo, no con grandes milagros visibles, sino con migas de pan y gestos que multiplicaban esperanza. Había pasado exactamente un año desde aquella mañana en que Tadeo desapareció y volvió. En ese tiempo, Agua Escondida había dejado de ser un simple punto perdido en el mapa para convertirse en un lugar al que llegaban peregrinos curiosos, devotos silenciosos y viajeros que buscaban algo más que caminos polvorientos. En la capilla, el rincón del pan compartido había crecido y tomado forma. Lo que comenzó como una mesita vieja con una servilleta limpia ahora era un pequeño altar adornado con flores frescas, dibujos de niños, velas encendidas y siempre, pan. Pan de todos los tipos, casero, comprado, dulce,
salado. Algunos lo envolvían en servilletas bordadas, otros lo dejaban tal cual, todavía tibio. Había también sobres con dinero anónimo que el sacerdote distribuía entre las familias más necesitadas. En una tabla de madera, tallada con manos humildes, se leía, altar del pan compartido. Nadie sabía quién la había colocado, pero a todos les parecía que siempre había estado allí. Cada tarde, doña Carmen y Tadeo caminaban juntos hasta la capilla. Ella llevaba una vela, él, un trozo de pan. Encendían la luz, dejaban la ofrenda y permanecían unos minutos en silencio. A veces, Tadeo contaba una historia inventada, otras simplemente miraba a la Virgen como si estuviera conversando sin palabras. La gente del pueblo había cambiado, aunque ninguno lo admitiera abiertamente. La viuda seguía horneando pan, el joven carpintero ya enseñaba a los niños a trabajar la madera, y hasta el alcalde, que solía ser duro y distante, ahora se le veía repartiendo bolillos en las fiestas patronales. Ese aniversario, la capilla estaba llena. El sacerdote había organizado una misa especial. No era para recordar un milagro con solemnidad distante, sino para agradecer un año entero de generosidad. Durante la homilía, habló de cómo los gestos pequeños, cuando se hacen con amor, tienen un eco que nunca muere. Al final, pidió a todos que pasaran al altar del pan compartido. Uno por uno, fueron dejando su ofrenda. La fila era larga, ancianos apoyados en bastones, niños que apenas podían cargar su trozo de pan, jóvenes que traían flores. No importaba el tamaño ni la forma de lo que se daba, lo importante era la intención. Tadeo estaba sentado en el primer banco, con su gorrita vieja en la mano. Cuando le tocó su turno, se acercó despacio. Dejó un pequeño bolillo partido en dos y, sin decir nada, levantó la vista hacia la Virgen. Por un instante, en el silencio absoluto, se escuchó el leve repique de las campanas de la iglesia. No había viento, nadie en el campanario. Doña Carmen sintió un escalofrío. Algunos se persignaron, otros sonrieron con lágrimas en los ojos. Y aunque nadie dijo nada, todos supieron que el eco de aquel primer gesto seguía vivo, que lo que había ocurrido un año atrás no era solo un recuerdo, sino algo que seguía ocurriendo, día tras día, en cada mano que se abría para dar. Esa noche, cuando regresaron a casa, Tadeo le dijo a su abuela: «Abuelita, ¿sabes qué me dijo ella hoy?» «¿Qué, hijo?», preguntó con voz suave. «Que mientras haya pan para compartir, siempre habrá milagros». La historia del altar del pan compartido comenzó a viajar, más allá de los cerros. Primero llegaron visitantes de los pueblos vecinos, luego de otras regiones de Guerrero, y más tarde personas de estados lejanos. No venían por curiosidad morbosa, sino atraídos por una especie de rumor cálido, que en Agua Escondida había un lugar donde el pan y la fe se multiplicaban. Algunos llegaban con intenciones de agradecer, otros, buscando consuelo. Había madres con fotografías de hijos ausentes, hombres que dejaban herramientas como ofrenda, mujeres que traían mantas tejidas a mano. El altar se volvió un pequeño corazón latiendo dentro de la capilla, un punto donde cada historia personal encontraba un espacio. Un periodista de la capital, intrigado, viajó hasta el pueblo para escribir una crónica. Buscaba detalles extraordinarios, algo que impresionara al lector urbano, pero se encontró con otra cosa. No había espectáculo ni artificio, solo un niño que sonreía tímidamente y una comunidad unida por un gesto simple. Cuando le preguntó a Tadeo si se sentía especial, él respondió con la misma calma de siempre: «Yo no hice nada. Ella fue la que me cuidó». El reportero no supo qué más preguntar. Terminó escribiendo un artículo titulado «Donde el pan se convierte en abrazo». El texto se hizo popular, y aunque muchos lo leyeron, pocos entendieron que el milagro no era un hecho aislado, sino un cambio profundo en la forma de vivir de un pueblo entero. Pronto, comenzaron a llegar cartas dirigidas a la capilla. Algunas traían ofrendas de dinero, otras fotos, oraciones escritas a mano o simplemente palabras de agradecimiento. Un sobre llegó desde muy lejos, con un pan pequeño envuelto en papel y una nota que decía: «No puedo estar allí, pero comparto desde mi mesa». El sacerdote, conmovido, decidió colocar esas cartas en una caja junto al altar, para que cualquiera pudiera leerlas y encontrar inspiración. Tadeo seguía con su vida sencilla. Iba a la escuela, ayudaba a su abuela en el huerto, de vez en cuando, acompañaba al sacerdote a visitar a los enfermos. Nunca hablaba del día de su desaparición como un hecho extraordinario. Para él, era simplemente un momento en el que su gesto había sido respondido con amor. Doña Carmen, observando todo aquello, sentía que su nieto había nacido para recordarles a todos que los milagros no necesitan ruido. A veces, en las tardes tranquilas,
mientras el sol se escondía tras los cerros, le decía: «Hijo, lo que hiciste cambió este lugar». Y él respondía, encogiéndose de hombros: «Abuelita, yo solo di mi pan. Lo demás lo hizo ella». Con el tiempo, el altar del pan compartido empezó a inspirar a otros pueblos a hacer lo mismo. En una comunidad lejana, colocaron un pequeño rincón similar. En otra, una escuela adoptó la costumbre de compartir un trozo de pan todos los viernes. Nadie lo llamaba tradición oficial, pero era como si la semilla plantada por Tadeo hubiera echado raíces invisibles en muchos corazones. Una tarde, un grupo de niños llegó desde un pueblo distante. Trano,